Gloria sea al Señor. Les saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, de Iglesia de Su Gracia. Hemos estado hablando los últimos domingos acerca de la restauración del tabernáculo caído de David. Y si bien el tabernáculo en sí mismo no nos da muchos detalles, hay grande revelación en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nos hablan precisamente de cuál es el propósito del corazón de Dios. Y el propósito del corazón de Dios es levantar la tienda de campaña de la unción, la tienda de campaña donde se manifiesta su Santo Espíritu por causa de la alabanza y de la adoración. El tabernáculo caído de David nos enseña, número uno, que era el sitio donde se reunían sacerdotes específicos, sacerdotes de tres familias levitas, de la familia de Asaf, Emán y Yedutún. Yedutún también es conocido como Etán, y estos tres levitas son las cabezas de familia de todos los descendientes que fueron programados en un orden de alabanza para estar solamente en el santuario tributando alabanza y adoración a Dios. Esa es la manera correcta. No las maneras que se han adoptado, en donde los grandes auditorios se llenan y hay un grupo de gente profesional de la música que dice vamos a alabar al Señor, y parece que la gente está escuchando a ese grupo musical, cuando en realidad lo que Dios quiere es escucharles a los sacerdotes, ministrarle a Él. No que nosotros vayamos a un auditorio para escuchar a los músicos, sino que nosotros seamos los músicos, que nosotros seamos los cantores, que nosotros seamos los adoradores. En realidad, la manera adecuada, alguien dijo en cierta ocasión, es que en el corazón de un auditorio, ahí en el centro, en el mero centro, el corazón del auditorio, solamente esté vacío para que Cristo sea glorificado. Hemos estado hablando ya de los significados de los nombres de Asaf, Emán, Yedutún y de Kenanías. Hemos visto que sus significados son muy elocuentes. Asaf es el restaurador, Emán es el fiel. Dios quiere que nosotros nos convengamos como gente restauradora del tabernáculo caído de David, siendo fieles al Señor. Etán significa permanente, que permanece, que es fuerza, poder, y Dios quiere que seamos fuertes en Cristo, fuertes en el poder del Espíritu Santo, como lo dice Hechos 1:8. Y Yedutún, que es el mismo Etán, es el que alaba. Yedutún es el que también indica el poder, el que alaba. Dios quiere que seamos adoradores. Eso es lo que está buscando de acuerdo a Juan 4:24. Y Kenanías, Dios ha plantado, el Salmo 92 dice en la parte final, plantados en la casa de Jehová. Y realmente debo decirles, esta es una semilla de lo que se ha hablado en parte en la convención que recién terminó en la cueva de Adulam, una convención a distancia, y primordialmente de los principios que nos habla Maurice Bonat, 7 principios de un auténtico discípulo. El discípulo está plantado en la casa del Señor. Gloria al Señor. Somos como palmeras plantadas en la casa del Señor, como cedros de Líbano plantados en la casa del Señor. Quienes se van, bueno, son gente que no está plantada. Debo decirles, nosotros, mi esposa y yo, Mónica y yo, tenemos más de 20 años haciendo reuniones en casa. Empezamos en la zona Río, continuamos en Las Palmas. En Las Palmas se consolidó el culto de casa. El culto de casa empezó a crecer. Llegamos a tener, no es exageración, más de 30 almas reunidas en un ambiente muy, muy estrecho. Y sin embargo, ¿dónde están todas esas almas? No todas han permanecido, y lo que sucede es que no fueron plantadas, no fueron arraigadas. Son almas de Cristo, son redimidos de Cristo, pero no fueron arraigados, no tanto en mi casa, sino en la casa del Señor. Aquí hay un grupo de gente arraigada en la casa del Señor que está caminando en el discipulado. Dábamos testimonio de eso el viernes, precisamente, que participamos de la mesa del Señor. Y entonces vamos a consolidar hoy algunos principios prácticos de cómo debe ser la alabanza y la adoración en la casa del Señor. Hemos visto algunos y vamos a afirmarlos y vamos a ver otros. Número 1,
1, la alabanza y la adoración en la casa de Dios debe ser conforme a la palabra de Dios. No como yo lo considero, no como mi alma lo está concibiendo, sino conforme al modelo que Dios nos ha dado en su palabra. Así debe ser la alabanza y la adoración. Y vemos en Juan 4:24 este principio, Juan 4:24, y dice ahí específicamente, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad. Ahí está la palabra verdad. Es necesario que adoren. Juan 17:17 va a decirnos, tu palabra es verdad. En otro sentido, nosotros debemos adorar a Dios conforme a la palabra de Dios. Vamos a ver eso todavía más adelante. Vamos a afirmar esto con golpes que den en el clavo, que penetren en el corazón nuestro. Y antes de ir al Salmo 71:22, quiero que vean ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, Juan 6, verso 6:3, Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando nosotros ministramos la alabanza y la adoración a Dios conforme a la palabra de Dios, nosotros ministramos vida, y vida primeramente a nosotros mismos y seguidamente a aquellos que son ministrados por la alabanza y por la adoración. En el Salmo 71:22 estamos viendo cómo debe ser la alabanza, porque la alabanza es base de la unción en la vida cristiana. Sin alabanza puede haber mucho entendimiento y conocimiento de la Escritura, pero puede haber poco de la unción de Dios. En el Salmo 71, verso 22, Salmo 71, verso 22, asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré yo a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Cantaré yo a ti en el arpa tu verdad. Les he hablado del hermano Marco Antonio Ramírez, varón ungido de Dios. Ese hombre Dios lo sacó de las drogas. Y cuando él es redimido por el Señor, él dijo, yo quiero alabar al Señor. Y él no sabía tocar un instrumento musical y fue con un maestro de música y le dijo, enséñame a tocar guitarra. Y aquel maestro de música lo menospreció y le dijo, no, yo te voy a enseñar a ti. Ve, mira, ahí el cantante, ese músico callejero que está al lado de los tacos, el que te enseña a tocar guitarra. Así le dijo. Sin embargo, el hermano Marco Antonio aprendió guitarra. Marco Antonio Ramírez aprendió a tocar guitarra, pero no solo aprendió a tocar guitarra, Dios le dio inspiración para ponerle música a cientos de versículos de la Escritura, y Dios le dio inspiración para hacer la composición de más de 1000 cantos. Hay quienes especulan que pueden ser más de 2000 y más de 3000 cantos. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Entonces él cantaba la verdad de Dios. Y por el camino de tus mandamientos correré, dice el Salmo 119, le puso música. Cuando ensanchares mi corazón, correré, hablándole al Señor, hablándole a Dios. ¿Cómo debe ser nuestra alabanza? Conforme a la verdad. Conforme a la verdad de Dios. Vamos a ver modelos más adelante. Número 2, ¿cómo debe ser nuestra alabanza a Dios, nuestra adoración a Dios? Ajena a las corrientes de este mundo. No debemos imitar las corrientes de este mundo. En el primer libro de Crónicas 13:7 se habla del carro nuevo que fabricó David, el carro nuevo que construyó David. Pero ¿de dónde tomó el modelo David? Del carro filisteo. La historia es larga y trataré de hacerla corta. Antes de que hubiese rey en Israel, hubo una guerra entre filisteos e israelitas. Los filisteos estaban venciendo a los israelitas dijeron, traigamos el arca del Señor. Trajeron el arca del Señor que estaba en Silo, y dieron un grito que hasta hizo temblar la tierra a los israelitas. Hermanos, los gritos no traen la gloria de Dios. Lo que trae la gloria de Dios es que hagamos las cosas a su manera.
conforme a la palabra y no imitando cosas del mundo. Y entonces hicieron una gritería, tembló la tierra, los filisteos dijeron, compórtense como hombres, y derrotaron a los israelitas, y tomaron el arca y la llevaron ante el dios Dagón, y Dios empezó a hacer estragos por medio del arca, solo por medio del arca, empezó a hacer estragos en tierra filistea. Los filisteos dijeron, pues, ¿qué vamos a hacer? Construyeron un carro, y sobre el carro pusieron el arca, pusieron tributos y la mandaron, y regresó a Israel, y la arca empezó a transitar. ¿Qué fue lo que hizo David? ¿Cómo llegó el arca acá? Pues por un carro, pues hagamos un carro nuevo. Entonces, ¿cuál es el éxito de hoy en día? Pues tal tema musical, pues traigamos la tendencia de ese tema musical y pongámosle letra cristiana, y ya tenemos aquí cientos o miles de gente siguiendo a Cristo. No es la manera. No es imitando el rock, el blues, el jazz. No es imitando el gospel. Estoy dando tendencias de música del mundo. No es imitando la música de cumbia. No es imitando ningún tipo de música del mundo. En cierta ocasión un hermano dijo que mambo significa diablo. Y mambo es un ritmo de música. Y para los que no lo saben, para los que no lo entienden, el diablo fue creado con la naturaleza auténtica de crear música. Y fue creado para darle honor, gloria y alabanza a Dios, pero se rebeló contra Dios. Así que, si ustedes creen que conocen a alguien que sabe de música, el diablo es experto. El colmo es que el mundo le acuñó un refrán, un proverbio: más sabe el diablo por viejo que por diablo, y es verdad. El diablo tiene no sé cuántos siglos, miles, milenios, no sé. Él fue creado antes de que nosotros fuésemos creados. La historia de la humanidad en esta tierra son 6.000 años, pero la historia de toda la creación no sé cuánto es. Entonces, él sabe mucho de música. Y entonces mete esos ritmos que tocan las emociones del corazón. Y entonces la gente se entusiasma. Y la gente viene porque hay ese tipo de influencia. Dios no quiere que nosotros tengamos la influencia de las corrientes de este mundo. Dios quiere que seamos... Nos van a decir conservadores, nos van a decir antiguos, nos van a decir que somos del siglo pasado o el antepasado. No me importa que me digan lo que me digan. Lo que me importa es hacer las cosas a la manera de Dios, conforme al modelo de Dios, ajenos al carro nuevo. Y por eso les digo, podemos tener un auditorio abarrotado de gente, pero toda la gente está siguiendo la corriente de este mundo. Simplemente los éxitos musicales del mundo dan lugar a que se hagan audiciones con los cantautores, los compositores están en ese auditorio, y toda la gente puede estar sentada o de pie escuchando al cantautor, y toda la gente llenando su alma de esa influencia musical. Pero no es así en el Señor. En el Señor, la alabanza y la adoración son para Dios. Número 3, tenemos un modelo muy puntual: Cristo Jesús. Hay un contraste entre Cristo y el diablo. Así que número 3, siguiendo el modelo. Y el modelo puntual es Cristo. Ya mencioné minutos atrás que el diablo fue creado con una naturaleza propia de ser creador de música. Con esa intención fue creado. El profeta Isaías, el profeta Ezequiel nos van a decir 3 instrumentos musicales que formaron parte de la naturaleza del diablo. Número 1, címbalos. ¿Qué son los címbalos? Instrumentos de percusiones, como platillos de bronce, ¿verdad? Que se pueden hacer sonar y ¡pum! ¡pum! Pero también fue creado con otro instrumento musical, con adufes. Los adufes son instrumentos de viento. Los instrumentos de viento basta con soplar a través de ellos para
crear un ambiente musical, y con las tonalidades, con las notas musicales, se van dando escalas y hay sonidos y silencios que hacen grato al oído la música de los instrumentos de viento. Y también se habla de arpas. El arpa es un instrumento musical de cuerdas. El arpa, como instrumento musical de cuerdas, tiene que jalarse las cuerdas para hacer un sonido rítmico. Obviamente las cuerdas tienen que estar perfectamente tensas en la posición correcta para dar un sonido grato, agradable. Y ahí están los tres instrumentos típicos de la música: instrumentos de viento, de cuerdas y de percusiones. Y les doy una semilla, no voy a hablar de ello, pero ahí está una figura de espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu adora a Dios en lenguas. Nuestra alma alaba a Dios, y noten cómo cambié. Nuestro espíritu adora a Dios en lenguas. Y nuestra alma alaba a Dios en entendimiento, con nuestra boca, con nuestra voz, pero nuestra alma es semejante a las cuerdas de una guitarra, a las cuerdas de un instrumento de cuerdas, precisamente una arpa, una guitarra, un violín, qué sé yo, porque las cuerdas deben ser tensadas. Y es ahí donde el alma puede romperse. Dios tiene que utilizar una técnica adecuada para tensar nuestra alma, a fin de que nuestra alma esté en el punto adecuado de alabanza a Dios. Y en tanto que los instrumentos de percusiones son instrumentos que al golpearse producen sonidos, y nosotros podemos alabar a Dios palmeando. Yo te agradezco con mi vida palmeando y danzando, o de rodillas. Hay muchas maneras de alabar al Señor también con nuestro cuerpo. Y entonces, regresando, el diablo tiene una naturaleza creadora de música. Y no le doy la gloria al diablo, que Dios reprenda al diablo. Él fue creado para darle gloria, honor, alabanza a Dios, y lo que hizo fue rebelarse contra su creador. Entonces, Cristo Jesús va a decir en Hebreos 10, 5 al 10, heme aquí, oh Dios, para que haga tu voluntad. Y he mencionado en semilla que hay diferentes principios que rigen la voluntad de Dios, por los cuales, por esos principios, Cristo se hizo carne. Hay diferentes principios. No solo es el hecho de redimirnos, que eso es gloriosísimo, sino es el hecho de dar testimonio de una correcta alabanza. Y el Salmo 22, describiendo a Cristo clavado en la cruz, es lo que alguien tituló el ejemplo sublime de santa alabanza. El Salmo 22, que es un salmo profético, un salmo mesiánico, un salmo que describe los sufrimientos de Cristo clavado en la cruz. Cristo clavado en la cruz, declarando el Salmo 22, es el ejemplo sublime de santa alabanza. Hay un comentarista, un cristiano, un hombre cristiano, un doctor de teología, Scofield, escribió una serie de comentarios en la Biblia. Hay una versión de la Biblia que se llama Scofield. No es que él haya traducido la Biblia, sino que él hizo comentarios a la Biblia. Y él titula el Salmo 22 como un grito desesperado y un cántico de alabanza. Así lo titula Scofield, un grito desesperado y un cántico de alabanza. Pero hubo un apóstol, que tituló el Salmo 22 como el ejemplo sublime de santa alabanza. Y mientras que el diablo se rebeló contra su creador y se levantó para querer usurpar el trono de Dios, lo que hizo Cristo Jesús, Cristo siendo Dios, de acuerdo a Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, específicamente el versos 5 y 6, Cristo, haya pues en vosotros el sentir tuvo también en Cristo. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Cristo es el Hijo de Dios. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Despojarse de su divinidad, hacerse hombre, tomar forma humana
y venir a esta tierra y decirle: yo seré un ejemplo de santa alabanza a ti, Padre mío, y todos los que crean en mí verán en mí un modelo a seguir. Y el ejemplo de Cristo es este: Él está clavado en la cruz, Él está sufriendo a una agonía como hombre está sufriendo, y dice: ciertamente este dolor es insoportable, y ciertamente la angustia es mortal, pero yo te alabo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y empieza a describir toda su condición de humillación. El Señor Jesús empieza a describir toda su condición de humillación, pero llega un momento en el cual da un giro completo a aquella descripción agonizante y dice: de ti será mi alabanza en la grande congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Pero también dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y lo que está diciendo Cristo es: estoy en esta situación angustiosa por darte alabanza, oh Dios. Pero Él va a levantarse de entre los muertos, y Él va a ver, de acuerdo a Isaías 53, en la parte final, va a ver el fruto de su alma y va a estar saciado. Hoy, en estos momentos, Cristo está viendo el fruto de su sacrificio, el fruto de su suplicio. Él ha visto la contabilidad de millones de almas que han venido a sus plantas, que han confesado su nombre, que reconocen su señorío, que reconocen la salvación y la redención que Él nos ha dado, igual que nosotros en esta reunión. Y Él se agrada y Él se siente alegre, porque Él dice: mi sacrificio no fue en vano. Cristo es el modelo de alabanza. Es verdad que nosotros a veces pasamos por circunstancias difíciles. Es verdad que a veces vemos a los hijos enfermos, vemos a los hijos en angustia. Es verdad que a veces no nos alcanza para el gasto, a veces nos alcanza para la renta, a veces no. A veces tenemos problemas que pueden rebasar nuestra capacidad de soporte. Pero Cristo nos da un ejemplo. Estando en total angustia, Él se derrama en libación, como dice el apóstol Pablo. Él se derrama en alabanza ante Dios. Él dice: aquí estoy, heme aquí estoy, haciendo tu voluntad. ¿Y cuál es la perfecta voluntad del Padre? Que le adoremos conforme a un modelo, que le adoremos conforme a su palabra, que le adoremos conforme a lo que Él ha diseñado, no conforme a los diseños del mundo. Ese fue el gran conflicto de Caín frente a Abel. Abel trajo como un holocausto delante de Dios lo grueso del ganado, lo mejor del ganado, corderos que eran de lo mejor del ganado, los sacrificó en un altar delante de Dios. Y a la vista, amados hermanos, a la vista no es grato, porque es sangre, mucha sangre, tal vez unos 2-3 litros de sangre cada cordero, y la sangre es escandalosa. Basta con unas gotas de sangre para ver que es escandalosa, y si es un chorro de sangre como de 5 mililitros, 10 mililitros, es escandalosa la sangre. Entonces ver que Abel empieza a degollar algunos corderos y los pone en el altar y les prende fuego, y la sangre está en el altar al pie, y los corderos están siendo quemados al fuego. A la vista no es grato, a la vista no es agradable, pero es la manera en que Dios se estaba agradando, porque lo había establecido en el sacrificio que cumplió para cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Y el sacrificio que ofrece Caín, el sacrificio del mundo, el sacrificio de la carne, la ofrenda de acuerdo al alma. Altar con flores, con semillas, con pan horneado. El altar de muertos. Dios vio con agrado el sacrificio la ofrenda de Abel. Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. Y la ofrenda de Caín nos habla de la ofrenda del mundo. Les mencioné el caso de Jason Álvarez. Jason Álvarez tuvo éxito con un tema musical, y él era del mundo, un cantante del mundo, conoce a Cristo y dice: ahora voy a ponerle letra
cristiana a mi tema que me dio éxito en el mundo, que me dio muchas regalías, que me dio muchos dólares. No es así. No es así. Dios establece principios, dice, no harás una fórmula distinta a la que yo te doy para quemar delante de mí como un incienso. Dios estableció su fórmula y conforme a esa fórmula hay que adorar al Señor. Oye, pero es que Dios ve el corazón. Exacto. Dios ve el corazón y ve que tu corazón es rebelde y es desobediente porque no quieres hacerlo conforme al modelo de Dios. ¿Por qué sufrir? ¿Qué es la predicación de una secta que estaba viniendo desde Brasil? Pare de sufrir. Cuando el sufrimiento es una herramienta que Dios hace para que nosotros maduremos conforme al estándar de Dios. Cristo nos muestra el contraste y Cristo nos muestra el modelo y Cristo nos da el ejemplo a seguir. Cristo es el modelo a seguir. ¿Cómo debe ser nuestra alabanza y nuestra adoración? Número 4, por inspiración de Dios. Por inspiración de Dios. Nosotros debemos tener como la razón de nuestra inspiración a Cristo y sus sufrimientos. Salmo 87, verso 7. El Salmo 87, verso 7. Pídele a Dios que te inspire. Empieza a salmear. Salmear, una de las formas de definir el verbo salmear es cantar un cántico desconocido, un cántico nuevo. Bueno, sé de alguien, incluso es un predicador, que de pronto se suelta así como hilo de media y empieza a cantar, pero no cantos a Dios, empieza a cantar composiciones del mundo. Si se inspirara para cantar composiciones a Cristo, qué tremenda bendición. Así que debemos tener por inspiración a Dios. Salmo 87, verso 7. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes estarán en ti. Todas mis fuentes estarán en ti. Yo les animo a todos, desde el más grande hasta el más pequeño. Traten de componer un pequeño verso, 2 líneas, 3 líneas, que glorifiquen a Dios. En algunas ocasiones, estando en oración, me pongo a declarar textos como si fueran textos bíblicos, textos como palabras como si fueran textos bíblicos, y en un momento dado me doy cuenta que algunos de esas palabras que estoy hablando sí son de acuerdo a la Escritura, pero de pronto me doy cuenta que estoy como si fuera un salmista, hablando algunas palabras que no están escritas, pero que glorifican a Dios. Bueno, lo que debo hacer es hacerlo más consciente, y si puedo escribir mejor, escribirlo, y después ponerle una melodía que glorifique a Dios, siguiendo el modelo. El modelo es, teniendo inspiración en Cristo. La inspiración en Cristo ya empezamos mencionándola. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Antes se anonadó, se hizo nada. Antes se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo. Vamos a verlo. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Gloria al Señor. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Que nuestra inspiración sea los sufrimientos de Cristo, que aquello que inspire nuestro corazón sea todo lo que Él padeció por causa nuestra. Número 5 es nosotros somos sacerdotes de Dios. Nosotros somos sacerdotes elegidos. 1 de Pedro 1:2. 1 de Pedro 1:2.
elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. Fuimos elegidos para obedecer, no para rebelarnos, no para cuestionar a Dios. Cualquiera puede cuestionar de mí, pero a Dios no lo debemos cuestionar, ni a su palabra, a lo que Él determina como mandamiento para obedecer. Fuimos elegidos de acuerdo a la presencia de Dios Padre para obedecer. Pero ahora vean ahí mismo en el capítulo 2, en el verso 5. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo. Aquí está la casa espiritual, que es el tabernáculo caído David, y aquí está el sacerdocio santo. Tú y yo somos sacerdotes. Delante de Dios somos sacerdotes. Un sacerdocio santo, ¿para qué? Dice ahí, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Verso 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Somos un real sacerdocio. La palabra real viene de la realeza. La palabra real tiene que ver con realeza. Y realeza tiene que ver con rey, con reyes. Somos reyes y sacerdotes. Vayan a Apocalipsis 1, 5 y 6. Lo hemos leído en otras ocasiones, como que hubo otras enseñanzas, pero Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Yo quiero poner énfasis aquí, sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. En el capítulo 5, verso 10. Capítulo 5, verso 10 de Apocalipsis. Y nos has hecho para nuestro Dios. Está en un diálogo con Cristo, con el Cordero. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos en la tierra. Gloria al Señor, gloria al Señor. En el capítulo 20, verso 4, que dice Apocalipsis. Apocalipsis 20, verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y ahí está hablando del tiempo de grande tribulación que viene en breve. No sé cuándo, puede ser hoy, mañana, puede ser dentro de 10 años, no sé cuándo, pero entrará el tiempo, de la grande tribulación. Y para que ustedes lo entiendan, les doy una semilla. El tiempo de grande tribulación, que son 7 años de juicios de Dios sobre esta tierra, es el día de la ira de Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento hablan del día de la ira de Dios. En todos los profetas van a encontrar referencias a esa fecha. Y no es un día de 24 horas, es un periodo de 7 años, cronológicamente medidos. Por gracia de Dios, esperemos no estar en ese tiempo nosotros en esta tierra, sino ya estar con Cristo disfrutando de las bodas del Cordero. Aleluya. Pero volvamos al punto. El punto 5 es que nosotros somos sacerdotes de Dios. Somos sacerdotes para Dios. No somos levitas. No descendemos de Leví. Bueno, si alguno desciende de Leví, gloria sea al Señor, pero no somos levitas. En algunas iglesias dicen, demos paso a los levitas. El grupo que acaba de ayudarnos ahorita con
trayendo instrumentos musicales, tocando los teclados y que estaban dirigiendo la alabanza, no son levitas. Somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, porque Cristo Jesús es sumo sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote del Dios Altísimo, y nosotros colaboramos con Cristo. Somos sacerdotes colaboradores de Cristo y somos sacerdotes para ministrar alabanza y adoración a Dios. Si fuéramos levitas, se lo voy a poner así de fácil, si fuéramos levitas tendríamos que estar sacrificando al cordero, degollándolo y poniéndolo en un altar y quemarle fuego. Eso hacían los levitas. Ahora bueno, me dicen, oye, no, pero está Asaf, Emán y Yedutún, de acuerdo, pero la sombra la da David con ellos. Y la verdad revelada somos nosotros. ¿Y qué es lo que hacían Asaf, Emán y Yedutún? Y sus hijos, y los hijos de sus hijos, descendientes, solamente se preparaban para darle gloria a Dios en alabanza. En alabanza. ¿Quién era el espectador de la alabanza? Dios. Dios era el espectador de la alabanza. Y el sacerdote entraba, el maestro con el alumno, de esto ya habló Mauricio el viernes, el jueves, perdón, entraba el que ya tenía la experiencia con el que era novato y le enseñaba. Y entonces decía, así vamos a alabar a Dios. Y entonces entonaban el salmo que le tocaba. Gloria al Señor. ¿Quién era el espectador? Dios. Yo les pregunto, ¿quién es el espectador de la alabanza aquí? Dios. ¿Y quiénes son los que alaban? Nosotros. Todos nosotros. Así que somos sacerdotes de Dios. Ahí en Juan 4:23 lo hemos leído. Juan 4:23. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Hay un canto que dice, no solo quiero ser adorador, algo así, yo sí quiero ser adorador, y quiero adorar, y quiero postrarme ante el Señor, y quiero rendirme ante el Señor, y mi carne tiene que ser cortada, mi carne tiene que ser muerta, y mi carne tiene que ser doblegada para que yo me rinda ante el Señor en alabanza y en adoración por el Señor. Dios está buscando adoradores. Hay dos personajes en todo el universo, que buscan adoración. Uno es el creador de todas las cosas, que es nuestro Dios, Jehová, Elohim, Adonai, El Shaddai, El León, nombres propios que hablan de su naturaleza. Cristo Jesús. Pero hay una criatura perversa que busca adoración y se llama Satanás, diablo, dragón, serpiente antigua, ladrón, usurpador, homicida, mentiroso, acusador, y tiene muchos sobrenombres. Y Dios y el diablo pelean adoración. El diablo una adoración temporal. Dios demanda una adoración eterna. Viene un día en que estaremos todos reunidos ahí, todos redimidos, todos redimidos, ahí frente al trono celestial. Unos estaremos en el trono, esperemos que todos nosotros estemos en el trono con Cristo, pero otros estarán frente al trono, pero donde estemos, Cristo tomará la batuta y dirigirá un gran coro de millones y millones de redimidos que diremos todos a coro: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, y así estaremos por la eternidad con Él. Habrá muchas actividades que tendremos allá en el cielo, entre ellas alabar y glorificar al Señor, pero en el infierno será lamento, lloro, crujir de dientes. Aquellos que sirvieron al enemigo y que no rindieron su corazón ante Dios, que se murieron en la raya blasfemando, estarán sufriendo por la eternidad.
La alabanza que recibe el diablo es efímera, es temporal. La alabanza de nuestro Dios es eterna porque somos llamados a ser eternos junto con Él. Y alguien ha dicho que la alabanza que rendimos ante Dios, Dios no la necesita, sino que nosotros somos los que necesitamos adorar a Dios para, por medio de la adoración, conocer más a Dios. Y ahí en el Salmo 76 debe ser. Salmo 76, verso 1. Dios es conocido en Judá. Dios es conocido en medio de la alabanza. Y vean qué precioso círculo virtuoso, escuchen bien, un círculo virtuoso. Dios es conocido en la alabanza. Cuando nosotros alabamos a Dios, le conocemos más. Pero lo que sucede es que Dios habita en medio de las alabanzas de sus santos. Y entonces Él viene a habitar en la alabanza. Es un círculo virtuoso porque su presencia está en nosotros y nosotros glorificándole, le conocemos y le alabamos y Él sigue presente en medio de la alabanza. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria sea al Señor! Somos sacerdotes. Somos sacerdotes. Gloria al Señor, para adorar, para glorificar a nuestro Dios. Vayan a Juan, capítulo 15, verso 16. Juan 15, verso 16. Bendito sea el Señor. Estamos viendo cómo debe ser nuestra alabanza. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pides del Padre en mi nombre lo dé. Aquí habla de la elección. No fuimos nosotros los que nos colamos para alabar a Dios. Es Cristo quien nos llamó, es Cristo quien nos capacitó y es Cristo quien nos dice: vayan y glorifiquen a mi Padre. Den fruto digno de alabanza, fruto de loor que glorifique el nombre de Dios. Hay diferentes expresiones del fruto y uno de ellos es este: fruto de labios que glorifiquen el nombre de Dios. Aleluya. Y podemos ir a Efesios. ¿Cuál es la razón por la que fuiste creado? Yo diría, todo ser humano fue creado por estas razones. No todo ser humano acepta el llamamiento. Efesios capítulo 1, versos 4 al 6. Según nos escogió, Dios nos escogió en Jesucristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Verso 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo asimismo, según el puro afecto de su voluntad. Y el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Alguien lo leerá así, va a leerlo, alguien va a leer ese texto así: fuimos elegidos y predestinados para que Cristo nos presente delante de Dios como alabanza a Dios. Suena más o menos comprende, pero esa es otra lectura. Fuimos elegidos para que al presentarnos delante de Dios le tributemos alabanza a Dios para su gloria. Y eso suena mal. Pero hay 3 testimonios en este capítulo 1, apenas es el primero. Vean los versos 11 y 12. En Él dijo, en Cristo, en quien asimismo tuvimos suerte, elección. Cambien esa palabra suerte por elección. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad. Verso 12, para que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros que antes esperamos en Cristo. Verso 14, que es las arras de nuestra herencia por la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 3 testimonios que hablan de la elección, predestinación, llamamiento que hace el Señor a nuestras vidas para alabanza de la gloria de Dios. Debo decirles, en este punto, estamos en el punto número 5,
de cómo debe ser la alabanza y la adoración a Dios. Ahorita vamos a hacer una recapitulación, pero debo decirles algo. Hay sacerdotes, y lo subrayo, hay gente redimida, hay gente que es salva, que tiene el llamamiento de ser sacerdote de Dios y que no cumple su sacerdocio. En el Antiguo Testamento había 12 debilidades que impedían a los sacerdotes ministrar delante de Dios los holocaustos y las ofrendas. 12 diferentes debilidades, por mencionar algunas de ellas: la ceguera, estar ciegos. Hablamos de una ceguera natural en el Antiguo Testamento. Hoy en el Nuevo Testamento, la ceguera espiritual. ¿Saben por qué viene ceguera espiritual? Por falta de unción. La unción abre tus ojos espirituales. Salmo 92 lo leíamos hace 1 o 3 semanas. La unción abre tus ojos espirituales, no solo para ver a aquellos que se han levantado contra ti, sino para poder ver al Señor. En la medida que tú alabas, en la medida que tú glorificas, vas a tener un contacto con Dios. La unción estará fluyendo, gloria al Señor. Estará fluyendo en tu vida. Bendito sea Cristo. Y solamente mencioné una de 12 diferentes debilidades que tenían los sacerdotes levitas. Sacerdotes levitas, para no ministrar en el santuario. Podían comer las cosas santas. De lo sacrificado que era para los sacerdotes, la espaldilla, el pecho, había ciertas porciones de la víctima en el altar que eran tomadas una vez cocidas, como carne asada, pensemos. Eso sí lo podían comer estos sacerdotes, pero no debían ministrar holocaustos, no debían ministrar ofrendas, no debían degollar víctimas, no debían quemar incienso, no entraban al santuario. Mencioné, por ejemplo, ceguera física para ellos. Aquí en la iglesia cristiana no estamos hablando de ese tipo de debilidades físicas, estamos hablando de debilidades espirituales. El que es ciego espiritualmente hablando, el que no quiere ver lo que la Escritura dice, el que no quiere escuchar la palabra de Dios, el que no quiere leer lo que la palabra está diciendo. Yo se los he dicho, hermanos, el día que yo hable contradiciendo la Escritura, no me crean esa parte. Nunca tendrán que aceptar cuando yo contradiga la Escritura. Y por ello deben ser muy cautos en leer la Escritura, por ver si lo que yo les digo es así o no. Y lo diga quien lo diga. Lo diga el más superungido de todos los superministros de todo el planeta Tierra. Lo diga quien lo diga. Si contradice la Escritura, no lo acepten. Porque eso va a producir miopía espiritual y luego ceguera espiritual. Y solamente mencioné una de 7 debilidades, de 12 debilidades. Un día tenemos que hacer ese estudio, pero ahorita les estoy diciendo, ustedes que pueden ver con los ojos espirituales, llénense de la unción de Dios. Dice Apocalipsis 3, por ahí el verso 18-19, unge tus ojos con colirio para que veas, hablando de la iglesia de la Odisea. Así que hay un colirio que se llama unción del Espíritu Santo. ¿Saben por qué es la unción del Espíritu Santo? En el tabernáculo, en el santuario, había un candelero de oro que tenía 7 luminarias, 22 candilejas, 7 luminarias, pero 22 candilejas, que eran las flamas que iluminaban hacia el pan. Estaba como iluminando el pan. El pan en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, el pan prefigura la doctrina. Y las lámparas iluminando el pan nos hablan de la unción. Es el Espíritu Santo el que te revela la Escritura. Número 6. ¿Cómo debe ser nuestra alabanza y nuestra adoración? Debemos tocar, escuchen bien, debemos tocar lo que Dios es, lo que Dios quiere y lo que Dios hace. Debemos tocar lo que Dios es, lo que Dios tiene y lo que Dios hace. El
Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versos 5 al 7. Segundo de Crónicas 20. ¿Qué sucede en este capítulo? Bueno, que el pueblo de Moab y el pueblo de Amón, descendientes de Lot, hijos incestuosos, Moab y Amón, ya pueblos grandes en número, y los otros amonitas vinieron con Josafat a la guerra. Estoy citando el verso 1. Era una multitud, eran 3 ejércitos multitudinarios contra la ciudad de Jerusalén, en Judá. ¿Y qué es lo que hace Josafat? Josafat era el rey de Israel. Josafat vino a ser uno de los 7 reyes que caminaron en el temor de Dios después de David. Y ahí en los versos 5 al 7 vamos a leer: púsose entonces Josafat en pie en la reunión de Judá y de Jerusalén. Noten la palabra Judá. Judá significa alabanza. En la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, verso 6, ¿qué dijo? Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y te enseñoreas en todos los reinos de las gentes? ¿No está en tu mano tal fuerza y potencia, que no hay quien te resista? Verso 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de aquesta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la simiente de Abraham, tu amigo, para siempre? Bien, estas preguntas está cifrado lo que Dios es, lo que Dios tiene y lo que Dios hace. Vamos a leerlo sin cuestionar. Vamos a leerlo afirmativamente. Jehová Dios de nuestros padres, tú eres Dios en los cielos y eres Señor sobre toda la creación. Te enseñoreas de todos los reinos de las gentes. Señor Jehová Dios, en tu mano hay tal fuerza y potencia que no hay quien te resista. Dios nuestro, tú echaste a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la simiente de Abraham, tu amigo, para siempre. Y ahora pueden ver que está tocando Josafat lo que Dios es. Eres tú Dios en los cielos y señoreador de todas las gentes. Tú eres ese Dios al que yo invoco, al que yo clamo, al que yo estoy invocando, al que yo estoy sirviendo, delante del cual me rindo, delante del cual me humillo. Tú eres ese Dios. Y agrega, tienes tal poder que nadie te resiste. Lo que Dios tiene, entre otros atributos, Él tiene mucho poder. Todo poder. Y finalmente, lo que Él hizo respecto de Israel, echó a los pueblos cananeos delante de Israel para que Israel heredase la tierra. Y Dios echa delante de ti a tus opresores para que tú vivas en el reposo de Dios. Cuán importante es tocar lo que Dios es, lo que Dios tiene y lo que Dios hace. Ahí mismo en los versos 12 a 18 vamos a leer: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Podríamos decirlo en sentido negativo. Dios nuestro, júzgalos. Ahora, no hablamos de gente. Allá sí era gente. Nosotros hablamos de lucha espiritual. Dios juzga la perversidad. Dios juzga los malos deseos. Dios juzga el homicidio, el secuestro, la violación. No hablamos de las personas, hablamos de las acciones que están inspiradas en espíritus inmundos. Que Dios juzgue esos espíritus inmundos, que Dios los traiga bajo los pies de Cristo para que disminuya la inseguridad. Y dice, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros,
no sabemos lo que hemos de hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, estoy en el verso 13, con sus niños y sus mujeres y sus hijos, verso 14, y estaba ahí Yahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Yeiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf. Ahí está Asaf. No es Asaf, sino de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Ahí está la unción. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta tan grande multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hablábamos de guerra espiritual hace unas semanas, unos pocos meses. Mañana descenderéis, verso 16, contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeroel. No habrá para que vosotros peleéis en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová será con vosotros. Verso 18. Entonces Josafat se inclinó rostro por tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Primero se toca lo que Dios es, lo que Dios tiene, lo que Dios hace, y uno se postra y adora. Esta palabra, se postraron, es decir, se inclinaron hasta el piso, de rodillas, y adoraron al Señor. Y número 7, ¿cómo debe ser la alabanza, la adoración a Dios? Estamos hablando de la restauración del tabernáculo caído de David, y debemos ir poniendo los remiendos en las telas, debemos ir poniendo las estacas firmes, sólidas. En otras palabras, debemos hacer las cosas a la manera de Dios. Dice, poniendo gloria en la alabanza. Y sabe, la única manera de poner gloria en la alabanza es que Dios nos dé de su gloria, que Dios nos preste de su gloria para devolvérsela a Él. Salmo 66, 2. Salmo 66, verso 2. Aleluya. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Poned gloria en su alabanza. Salmo 30, verso 12. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Nuestra gloria es el Señor. La única manera de tributarle gloria a Dios es que Cristo mismo se derrame a través de nuestras vidas en alabanza y en adoración a nuestro Dios. Toda alabanza, toda alabanza debe ser para la gloria de Dios. Toda alabanza debe ser para la gloria de Dios. No debemos meter ahí nuestro yo, nuestro real ego. No debemos hacer eso, porque eso rompe la gloria. Oh, el canto que yo me inspiró el Señor, ahora ya lo cantan en muchas iglesias. No, eso ya no sirve. Este canto, les voy a enseñar este canto que Dios me inspiró. No, amados hermanos. Si alguien se entera que Dios te lo inspiró, pues gloria al Señor, pero no le des publicidad al asunto. Juan 17, 22. Juan 17, 22. Y yo, la gloria que tú me diste, les he dado, para que sean consumadamente en unidad, para que caminen en unidad, para que sean una iglesia sólida, unida totalmente. Yo, la gloria que tú me diste, les he dado, para que sean en unidad como también nosotros somos en unidad. Lo estoy leyendo como debe ser leído. La palabra cosa es algo incierto. Y la palabra cosa se utiliza como un vicio de redacción y de léxico. Estas cosas, aquellas cosas, lleva tus cosas, toma tus cosas. Oye, ¿me ayudas con aquellas cosas? Eso se llama cosicismo.
es decir, atribuir a los objetos el título de cosa. Lo que nosotros debemos ser más específicos cuando dice aquí una cosa, habla de unidad. La gloria que me diste les he dado para que caminen en unidad. Y si Cristo nos ha dado de su gloria, es para que impartamos gloria en la alabanza. Bendito sea el Señor. ¿Podemos seguir? ¿Todavía hay tiempo? Bueno, hemos visto 7 principios. Vamos a hacer el recuento y continuamos. ¿Cómo debe ser la alabanza y la adoración a Dios? Conforme a la palabra. Ajena a las corrientes del mundo. Siguiendo el modelo que es Cristo. Teniendo inspiración en Dios, en los sufrimientos de Cristo. Ejerciendo nuestro sacerdocio. Tocando lo que Dios es, tiene y hace. Poniendo gloria a la alabanza. Otra vez, Padre. Nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios debe ser conforme a la palabra de Dios, ajena a las corrientes de este mundo, siguiendo el modelo que es Cristo, teniendo por inspiración los sufrimientos de Cristo, ejerciendo nuestro sacerdocio, tocando lo que Dios es, tiene y hace, poniendo gloria en su alabanza. Y así estaremos restaurando el tabernáculo caído de David. Ahora, la alabanza no es una opción. Esto es ya un tema ajeno, pero seguimos en la restauración del tabernáculo caído de David. La alabanza no es una opción. La alabanza es un mandamiento. Es una ordenanza. En México hay mucho quebranto de las normas. Hay naciones donde las normas tienen un mayor cumplimiento que en México. Escuchen bien, decía un magistrado del circuito, un magistrado del Poder Judicial de la Federación, decía esto. Yo veo, dice, cuando cruzo hacia los Estados Unidos, un magistrado que despacha aquí en Tijuana, yo veo cuando cruzo a los Estados Unidos, que la gente, los que vivimos aquí en Tijuana, dice, se comportan diferente, respetan las normas, no tiran basura, etc. Y va hablando de todo esto. Pero cuando veo que un auto viene de Estados Unidos y cruza la frontera, viene a Tijuana, y se abren las ventanas y empiezan a tirar la basura por la carretera. ¿De qué nos habla esto? De una falta de respeto a la norma. La pregunta es, ¿por qué en Estados Unidos sí respetan las normas? ¿Por qué en México no respetan las normas? Hablo de los transgresores, no hablo de ustedes, hablo de los transgresores. Porque para ellos hay un entendimiento de que si son sorprendidos haciendo una felonía, cometiendo una infracción, van a ser sancionados. Hace 24 años, 24, sí, más o menos 24, 25 años, no estábamos nosotros en Tijuana, Mónica y yo vivíamos en Ciudad Obregón, Sonora, pero nos invitaron a dar una conferencia en Mexicali. Y estando en Mexicali, nos trajeron a Tijuana para hospedarnos aquí y aquí tomar nuestro vuelo de regreso a Ciudad Obregón, Sonora. Pero nos dijeron, vamos a darles un tour en Estados Unidos, en San Diego. Y la abogada que nos estaba turisteando por la ciudad de San Diego, de pronto se pasó un alto de disco. Pero no solo se pasó el alto de disco, sino que unas personas iban cruzando la calle y esto la atemorizó y que le acelere, que se mete por callejones y calles y todo eso para evadir la autoridad. No la alcanzaron, no la detectaron, no la vieron, no la recordaron. La libró. Pero su reacción fue una reacción de miedo por lo que atañe al ejercer de la autoridad allá. ¿Por qué les hago toda esta alegoría? Porque la alabanza
no es una opción. En la casa de Dios, en la iglesia de Dios, la alabanza es un mandamiento. No es si queremos. Y de ahí que algunos sacerdotes no ejerzan su sacerdocio. Salmo 135, verso 1. Alabad el nombre de Jehová. Alabad siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Es tan imperativo, alabad. Es una orden, es una instrucción, es un mandamiento. Alabad el nombre de Jehová. Alabad siervos de Jehová, esclavos de Dios. Cuando tú eres considerado esclavo, cuando tu corazón está convenido con Dios de que tú eres un esclavo de Dios, tú te rindes ante el Señor en alabanza. Cuando tú reclamas derechos ante Dios, cuando tú le dices, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y aquello, y aquello, y aquello. No estás caminando como esclavo de Dios, pero la alabanza es un mandamiento. De hecho, el título del Salmo 135 es Aleluya. Y la palabra aleluya, aleluya, se compone de dos voces. Alabad, ajá. Ja es la contracción de Jehová. Cuando decimos aleluya como sinónimo de alabanza, estamos diciendo alaben a Dios. Aleluya, alaben a Dios. Aleluya, alaben a Dios. Eso es lo que decimos. Nosotros lo hacemos como un sinónimo de gloria a Dios. Aleluya en su significado primario es alaben a Jehová. Salmo 148. Salmo 148, verso 1. Aleluya. El verso 0 dice aleluya. Alabad a Jah. Verso 1. Alabad a Jehová. Verso 14. Él ensalzó el cuerno de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. ¡Aleluya! ¿Cómo empieza el coro celestial anunciado en Apocalipsis 19, 5 al 7? ¿Cómo empieza el coro? ¡Aleluya! ¡Alabad a Jah! ¡Alabad a Dios! ¡Alabad a Jehová! Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y demos de gloria. Hay quien dice, yo llego después de la alabanza, porque después de la alabanza ya empezó la enseñanza. Amados, alabanza es parte de nuestro servicio sacerdotal a Dios. Dios quiere que lo hagamos de un corazón dispuesto, con voluntad sometida. Salmo 150, verso 6. Todo lo que respira, alabe a Jah. Ahí está, alabe a Jah. Alabe a Jah es aleluya. Aleluya. Todo lo que respira, alabe a Jah. ¿Respiran ustedes? Alabe. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. ¿Cómo empieza el Salmo 149? Aleluya. Cantad a Jehová canción nueva. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Salmo 149, verso 1. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Cántico nuevo empieza a ser inspirado por el Espíritu y dale al Señor cánticos nuevos. Te alabo, Jehová, con todo mi ser. Bueno, me estoy fusilando un canto que sí me conozco, pero de pronto que el Espíritu te dé un cántico. A ti, Señor, me rindo en adoración. Y bueno, habrá cantos que tendremos como semilla y habrá un momento en que tú estarás dando un cántico nuevo. Aleluya. Bueno, ¿cómo debemos hacerlo entonces? La alabanza es un mandamiento y debemos hacerlo con una voluntad sometida a Dios. Salmo 54, 6.
La alabanza es un mandamiento y debemos hacerlo con voluntad sometida. Es el punto número 1 de este mandamiento. Con voluntad sometida, Salmo 54:6. Ustedes me dicen a qué le paro. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Voluntariamente. No necesito yo traer un fusil. No necesitan voltear a verme. Ay, el pastor me está viendo hoy. Sí, pero el Señor no. Ustedes deben saber que Dios les está viendo. Dios les está viendo. Por tanto, es la voluntad de ustedes la que está oponiéndose o está rindiéndose a Dios. Si Dios me ve, yo determino si me rindo ante Él o no. Es mi voluntad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. ¿Cómo debemos hacer la alabanza? Número 2, este mandamiento, el mandamiento debe ser con voluntad sometida. Número 2, con temor. Salmo 22:23. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, simiente toda de Jacob, y temed de él, vosotros, simiente toda de Israel, con temor y temblor. Temor de Dios es tener conciencia de Dios. Dios está aquí ahora. A veces cantamos, Dios está aquí. Todos el celular. Y nos olvidamos de que Dios está aquí. Amados, cuán importante es tener reconocimiento de la presencia de Dios. Dios está aquí y Dios va contigo y tú vas. A salir de esta reunión al rato, en unos minutos, no sé cuánto tiempo falte, pero a salir de esta reunión, Dios va contigo. Van en familia, Dios va con la familia. Vas solo, Dios va contigo solo. Amén. Temor de Dios, conciencia de Dios. No miedo, conciencia de Dios. Conciencia de Dios. Gloria sea al Señor. Vamos a seguir esto la próxima semana, pero número 3, con reconocimiento. Creo que me equivoqué. El número 1 es un mandamiento. Nada más corrija la numeración. Número 1 es un mandamiento. Número 2, con voluntad sometida. Número 3, con temor. Y número 4, con reconocimiento. Vamos a dar otro repaso a esto la próxima semana. Salmo 100, verso 4. Con reconocimiento. Salmo 100, verso 4. Entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Hemos establecido que no es el lugar lo que hace la presencia de Dios. Somos nosotros reunidos lo que hace la presencia de Dios. Tiene 2 semanas o 3 que hubo bautizos y ahí donde estábamos reunidos era el lugar de la presencia de Dios. 2 semanas, ¿verdad? Hace 2 semanas, ahí donde estábamos reunidos era el lugar de la presencia de Dios. Por tanto, debemos tener reconocimiento de la presencia de Dios para tributarle alabanza y adoración. Vamos a parar ahí. Vamos a continuar la próxima semana. Primero Dios, obviamente. 2 anuncios rápidos para quienes nos siguen a través de Facebook. 2 anuncios rápidos. Miércoles y viernes de esta semana que viene probablemente haya solo enseñanza transmitida pregrabada. Es muy probable que sea pregrabada. No estoy todavía asegurando si va a ser pregrabada, va a ser presencial, va a ser a distancia en vivo, la del miércoles, pero la del viernes es probable que sea pregrabada. Dios les bendiga a todos.